¿Cuánto le damos la gloria a Dios en esta hora? ¿Cuánto queremos que el Señor está en este lugar? ¿Cuánto queremos que su presencia está en este lugar? Su presencia está en este lugar. Aleluya, aleluya. Disfrutemos de esa presencia. Anhelemos esa presencia, hermano. Llamemos esa presencia porque está en medio de nosotros. Nos alegramos, hermanos, al estar una vez más en la casa de Dios, siempre con el propósito de rendirle alabanza y adoración solamente a Él. Nos alegramos al ver también los rostros de nuestros hermanos, unos hermanos que están con nosotros, nuestro amigo que está con nosotros también, bienvenido a este lugar. Quiero decirle que se encuentra en el mejor lugar. Gloria a Dios. La Biblia dice que hay vida para aquellos, dice que entre los vivos está. Qué bueno el Señor, hermano, que el Señor le ha concedido esta oportunidad. Gloria a Dios. Un día Julián también, que lo tenemos con nosotros. Esta es su casa también, ¿verdad? Damos gracias a Dios, hermanos, por el privilegio que el Señor nos da de ponernos en pie y poder llevar lo que es la lectura de la palabra del Señor. Los invito, hermanos, a que abramos las Escrituras y lo vamos a hacer en el Evangelio según San Juan. Y leemos el capítulo 5. Gloria a Dios. El Evangelio según San Juan, capítulo 5. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. ¿Ya lo tenemos, hermanos? Amén. Leemos la palabra del Señor, capítulo 5, versículo 1 en adelante. Leemos la palabra del Señor como está escrita y dice pues de la siguiente manera. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, así le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Gloria a Jesús. Amén. Gloria a Dios. Hemos leído, hermanos, estos versículos del Evangelio según San Juan, donde se nos relata una de los milagros o señales que Jesús hizo. Amén. El Evangelio de Juan, hermanos, si usted ha leído la Escritura, ha leído Mateo, Marcos, Lucas y ha leído Juan, se va a dar cuenta o ya se dio cuenta que Juan es muy diferente a los otros evangelios. Sí, así es. Es muy diferente, pues es corto, es muy diferente, pues todo el desarrollo del libro de Juan está rodeado de señales que Jesús hizo. Amén. O sea, como que el escritor, hermano, los escritores del Evangelio de Juan pusieron cada uno de esos milagros a propósito, para que la gente entendiera, para que los lectores comprendieran un mensaje, que era el mensaje que Dios quería enviar a través de este Evangelio. Amén. Gloria a Dios. El relato nos da, hermanos, este relato nos da una veracidad de lo que es el Evangelio de Juan. Por mucho tiempo los teólogos o también los especialistas en Biblia, ellos por mucho tiempo consideraban el Evangelio de Juan como un poco alegórico. O sea, cuando hablamos de alegoría, era de que
no todo era quizás realidad, no todo era, digamos, o sea, todo, o por decirlo así, algunas cosas que se mencionaban aquí, no nomás era un relato nada más, algo, una historia, algo que se decía. Pero hermano, aquí hermanos, nosotros podemos ver que en este versículo que hemos tomado, nos da especificaciones claras de lo que es este lugar que hoy hemos leído, que se conoce como el estanque de Betesda. Dice ahí que hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, que tiene 5 pórticos. Dice que según algunas excavaciones arqueológicas que se han hecho últimamente en Israel, descubrieron este estanque. Este estanque estaba compuesto, como digamos, de 2 piscinas, una piscina alta y una piscina más baja, ¿verdad? Pero, y realmente, pues, también dijeron ellos, o los especialistas, ¿verdad?, mencionaron que se trataba del estanque de Betesda porque exactamente tenía los 5 pórticos que aquí se mencionan. Entonces, ¿quién nos da a entender esto? De que el relato, hermano, que aquí en este momento nosotros vamos que hemos leído, o sea, que el evangelio de Juan que hemos leído, o sea, es un evangelio verídico, ¿verdad? Que tanto como la ciencia arqueológica lo está comprobando y nosotros pues ahora lo estamos leyendo. Gloria a Jesús. Entonces, vean ustedes, hermano, que bueno, dice que este estanque se encontraba afuera de Jerusalén, dice, cerca de la puerta de las ovejas. Cuando hablamos de la puerta de las ovejas, estamos viendo que, ya lo he explicado en otras ocasiones, que la ciudad de Jerusalén está rodeada por un muro, ¿verdad? Y que cada muro, en el muro hay alrededor de 9 o 10 puertas. Y cada puerta tiene un nombre, ¿verdad? En este caso, una de esas puertas se llama la puerta de las ovejas. ¿Por qué se llama la puerta de las ovejas? Pues por ahí entraban las ovejas al sacrificio. Era solo por esa puerta. Y se cree, hermanos, según la profecía bíblica, que fue por ahí también que Jesús entró por esa puerta para ser ofrecido en sacrificio en la cruz del Calvario. Amén. Gloria a Jesús. Entonces dice ahí, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén, y hay Jerusalén cerca de la puerta de las ovejas. ¿Cuál es el propósito, digamos, de colocar este relato, de decirnos que estaba o existía este estanque llamado Betesda? Bueno, hermanos, pues aquí nosotros hemos leído, ¿verdad?, este relato del estanque de Betesda, de que dice que había, dice, allí en esos pórticos o 5 portales, si nosotros lo podemos entender así, yacía una multitud, dice, de gente enferma. No sé, hermano, que imagínense, eran 5 portales y en cada portal había puños de gente enferma. Imagínense usted que en cada portal hubiera unos 40. Quiere decir que entre los 5 portales ya había unos 200 enfermos aproximadamente, ¿verdad? Algo así, había un montón de gente enferma ahí. Entonces, también se nos dice, ¿verdad?, que de vez en cuando, dice la gente, ¿verdad?, dice ahí, que de vez en cuando la gente estaba ahí esperando el movimiento del agua, porque dice que un ángel descendía, movía las aguas, ¿verdad?, y aquel que descendía primero, él se recibía sanidad. Entonces, así nos cuenta este relato acerca del estanque de Betesda. Pero déjeme decirle que, pues, hay varias teorías que están ahí, que nos van a decir el por qué estaba ese estanque en ese lugar. Yo quiero que ahora, esta mañana, nosotros la vayamos analizando cada una de ellas. Primero, ¿verdad?, muchos creían que este estanque, bueno, se dice estanque, pero en realidad eran unas piscinas, como para que usted me entienda, unas piscinas. Eso es para lo que los judíos le llaman misbah, le llaman eso, que son piscinas rituales, para baños rituales, ¿verdad? Entonces, muchos creían, ¿verdad?, que esas piscinas, ¿verdad?, o ese estanque era utilizado para rituales de purificación, ¿verdad? En este caso,
si hablamos de rituales de purificación, podría ser donde la gente se bañaba, podría ser donde la gente se lavaba, podría ser donde la gente quizás lavaba lo que iba, o bañaba o limpiaba lo que iba a ofrecer en sacrificio. O sea, ese era uno de los objetivos, ¿verdad? Entonces, y lo asocian directamente con el templo de Jerusalén. Pues esa es una de las primeras teorías que hay. El nombre del estanque, ¿verdad?, dice acá que es Betesda. Otras versiones de la Biblia dice que el nombre del estanque era Bexatá. Y bueno, nosotros en nuestra Biblia dice que es Betesda. Pero eso, hermano, tiene una explicación. El por qué en una dice Bexatá y en nosotros dice Betesda. Otro de los nombres con los que se conocía también este estanque era Bexaida. O sea, son tres nombres los que se le dan. Nosotros en nuestra traducción, que es la Reina Valera, dice Betesda. Pero si usted ha leído o tiene la oportunidad de leer otra Biblia, como por ejemplo la traducción actual, como la NBI, por ejemplo, ella traduce como Bexatá. La palabra Bexatá lo que quiere decir manantial de aguas. La palabra Betesda quiere decir casa de misericordia. Entonces, pero ¿por qué cambian los nombres? Bueno, hay una explicación, ¿verdad?, en cuanto a esto. O sea, la Biblia, hermano, que nosotros tenemos, o sea, para poder tener esta Biblia, alguien la tradujo a nuestro idioma. Si usted lee ahí al principio, en la primera página de la Biblia, va a encontrar los nombres: Casiodora, de Reina, y Cipriano de Valera. Por eso conocida como Reina Valera, ¿verdad? Entonces, para poder haber hecho esa traducción, ellos utilizaron unos manuales. O sea, ¿qué eran esos manuales? Eran como, digamos, unos rollos que se conocen como los rollos, hermanos, más antiguos. O sea, lo que usó Cipriano de Valera. O sea, para que usted me entienda, hermano, pues por allá la gente haciendo algún trabajo encontró unos rollos, y esos rollos, al leerlos, se dieron cuenta de que eran escritos bíblicos. Entonces esos escritos bíblicos los tomaron, y los que hicieron la traducción utilizaron esos escritos bíblicos. Lo hizo Reina Valera. Y aquí nosotros podemos ver de que él pone lo que es el nombre de Betesda, porque en esos rollos que ellos utilizaron, en esos manuscritos, pues así decía. Mientras tanto que otros que hicieron otras traducciones, ya unas traducciones más modernas, ya en nuestro tiempo, ellos han utilizado unos rollos, unos manuscritos que eran mucho más antiguos a los que usó Reina Valera. Y ya en esos rollos mucho más antiguos, entonces ya aparece con la palabra Bexatá. O sea, vea usted de que, ¿por qué digo más antiguo? Porque, hermano, para que una traducción sea veraz, una traducción sea fiel, tiene que, esos rollos que se han utilizado, tienen que acercarse mucho más al original, así como lo habían dicho o así como lo habían enseñado los apóstoles. Entonces, el nombre aquí aparece como Betesda. Y aquí nosotros podemos ver de que, bueno, dice el escritor, que el estanque tenía por nombre llamado Betesda, que significa casa de misericordia. Entonces, cuando digamos, si usted lee ese nombre, casa de misericordia, y dice ahí de que en esa casa de misericordia había una gran multitud de enfermos. O sea, si nosotros lo entendemos así, lo vemos así, de esa manera, podemos entender el por qué estaban allí, el por qué ellos se encontraban en ese lugar. O sea, al entender así, ¿verdad?, que es casa de misericordia. Pero, hermano, cuando nosotros vamos, hermano, y leemos acerca de
los descubrimientos arqueológicos que se han hecho acerca de este estanque, ahora, hermanos, pues se dice de que este estanque que se menciona acá en la Biblia era un estanque, hermanos, no para rituales judíos, sino que era un estanque que era utilizado, ¿verdad?, como una piscina, por decirlo así, dedicada a un dios romano. Ese es el dios que se conoce como Esculapio. El dios Esculapio era el dios de los romanos y de los griegos, como el dios de la salud, del bienestar de la salud. ¿Y cómo se representaba este dios en esta época? Se representaba una serpiente enrollada en una asta. No sé si usted ha visto ese símbolo en este tiempo moderno. ¿A dónde lo hemos visto ese símbolo? En las insignias de los hospitales. Ahí está. Entonces, las excavaciones recientes que han hecho en Israel han venido descubriendo que esa piscina que estaba allí era dedicada al dios Esculapio. Esculapio era el nombre que le daban los romanos y Asclepio era el nombre que le daban los griegos. Entonces, ahí se cree, y según la historia, se está diciendo que habían alrededor de 400 lugares en todo el imperio que daban atención médica, que había un culto o había un lugar de adoración a este dios llamado Esculapio. Y ese lugar que hoy hemos mencionado se dice que era uno de ellos. Y hoy vamos a ver por qué creemos que era uno de ellos. Porque, veamos, creemos que ese lugar era un lugar donde pues se le daba o se le rendía culto. O sea, la gente que estaba ahí llegaba con el objetivo de poder recibir sanidad. La gente que estaba ahí. Y la gente que estaba ahí, digamos, y me lo dije, eran 5 pórticos. Si buscamos que hubieran unos 50 o 40 en cada pórtico, ya era una buena multitud de enfermos que estaban en ese lugar. Y estaban con su mente puesta en algo. Entonces, vea lo que nos enseña. O sea, decía ahí de que habían hecho creer que el agua tenía poderes curativos. O sea, que cuando el agua se moviera, porque decía, un ángel baja, mueve el agua, y el primero que desciende va a ser sano. Entonces decía, el agua tiene poderes curativos, se tiraban al agua. Y esto, hermano, nos enseña, hermano, de que realmente, o sea, la gente que estaba ahí estaba esperando un milagro que sucediera allí en el agua. Imagínense usted, hermano, cuando el agua se moviera. Porque según algunos dicen de que no es que el ángel bajaba a mover el agua, sino que, como lo expliqué, había una piscina alta y una piscina baja. Entonces a veces lo que hacían era abrir unas tuberías o unas compuertas que había, y eso hacía que el nivel del agua bajara. Y claro, en ese momento había un movimiento del agua y la gente se lanzaba. Pero imagínese usted, cuando eso pasaba, ve a toda esa multitud de enfermos queriéndose meter al agua. Aquel que no podía caminar se arrastraba, hermano. Otros quizás, imagino yo, que rodaban, ¿verdad? El que era ciego quizás a tientas trataba de llegar al agua. Imagínese usted 200 personas en ese ánimo. Porque no es tan grande el espacio donde se encontraba el estanque. Es en un pequeño espacio. O sea, quiero que usted vea el por qué no podría ser así
como siempre pues se ha estado predicando acerca del estanque de Bethesda. O sea, ellos creían que el agua, ¿verdad?, al caer al agua, porque así se lo dijo el paralítico a Jesús, no tengo que me meta al agua. Cuando yo quiero hacer el intento, otro llega primero que yo y ese sale sano. Entonces la gente creía, había puesto su fe ahí en esa agua. ¿Sabe, hermano, de que hasta hoy en día, por ejemplo, la gente cree, hermano, hay gente que cree que en el río Jordán, que las aguas del río Jordán tienen poder? Y si nosotros nos vamos a la Biblia, podemos ver de que sí, realmente Dios hizo muchos milagros ahí. Cuando Israel iba a pasar el Jordán y no hizo un milagro el Señor ahí. Cuando los sacerdotes dicen que tomaron el arca y pusieron esos pies, dicen, a la ribera del río, el agua se tomó a un lado. Y no, pues también el profeta Eliseo también, pues Naamán el asirio, un día llegó y dice que tenía lepra, era leproso. Dice que un día llegó y le dijo al rey que lo sanara. Y el rey le dijo, no puedo hacer nada por vos, aquí hay profetas en Israel. Y claro está, lo envió para el profeta. Pero el profeta, hermano, dice la palabra que ni siquiera salió a saludarlo, sino que dice que envió a su siervo a decirle, mira, anda a lavarte 7 veces a las aguas del río Jordán y serás sano de tu lepra. Y aquel hombre se fue renegando, dijo, no hombre, si hay en Siria donde yo vengo, dijo, no hombre, si allí hay buenos ríos mejores que este. Oye, dijo, ríos más limpios, mejores que este. Imagínese usted, y dice que aquel hombre, que los hombres le dijeron a él, a los que habían ido con él, mira, Señor, si este profeta te hubiera pedido algo difícil, lo hubieras hecho. Pero lo que te está diciendo, eso es fácil. Solo de darte zambullir 7 veces ahí y la lepra se te va a quitar. Esas son las palabras del profeta. Y dice que fue a zambullirse. Y a la 7ª vez dice que salió limpio de su lepra. Su piel dice que era como la de un niño. Gloria a Dios. Claro, Dios hizo un milagro ahí. Mucha gente, hermano, va a Israel y se va a bautizar al río Jordán, el que tiene dinero, ¿verdad? Se paga un viaje y va a bautizarse al río Jordán. Y no solamente eso, hay instituciones allá en Israel, instituciones turísticas, que venden frasquitos de agua, hermano, del río Jordán. Para que la gente, porque la gente pone su fe en eso. Y está comprobado que el río Jordán es uno de los más contaminados que hay. Y hay gente que hasta se la toma el agua. Es que, hermano, la enseñanza que nos va a dar el Evangelio de Juan es de que no estaba en el agua. No estaba en la creencia que la gente tenía que un ángel bajaba y movía las aguas y salía aquel revoluto de gente, ¿verdad? Corriendo todo porque ya recibió la sanidad. No estaba en eso. No, estaba en aquel que un día se presentó, hermano, en ese estanque de Bethesda y le dijo al hombre, levántate, toma tu lecho y anda. ¡Gloria a Dios! Gloria a Dios. Entonces, ve, hermano, de que, o sea, imagínense, la gente pone su fe en esas cosas. Por ejemplo, allá en India, hermano, hay un río que se llama el río Ganges. Que tiene internet puede averiguar para que se den cuenta. Es un río amplio, bastante caudaloso. Y la gente, miles de gente, porque en la India, hermano, hay una población numerosa. Pero son miles de gente los que hacen peregrinación para ese río. Porque ellos dicen que ese río tiene el poder para purificarlos de los pecados y también sanarlos de toda enfermedad. Y según los estudios recientes que han hecho de ese río, tiene alrededor de 1 millón de bacterias fecales. Porque ahí cae todo lo que es el agua, las aguas negras. Y la gente se baña y la gente llega a creer de que ese río los va a purificar.
Ponen su fe en esas cosas. Sí, así es. Porque eso es lo que el Evangelio nos va a decir. Sí. Eso es lo que el Evangelio nos está diciendo, está mandando. Gloria a Dios. O sea, vea, de que a eso, hermano, de que el ángel bajaba, esto no aparece en ninguno de los manuscritos más antiguos. Reina Valera lo incluyó porque, como repito, el manuscrito que él utilizó sí lo decía. Pero en los manuscritos más antiguos, los que se han descubierto recientemente en la cueva de Qumran, allí no lo decía. Y eran mucho más antiguos que los que usó Reina Valera. Entonces, por lo tanto, allí no lo dice. Se cree, hermano, de que esto era una leyenda que se había corrido entre la gente. Sí, así Que decía, miren, aquí estén los enfermos, aquí está el Dios Esculapio, aquí pues de repente el ángel baja, mueve las aguas y aquel que se roda, se arrastra y llega primero, ese va a recibir sanidad. Y ahí estaba la gente, hermano, eran puñados de gente. Sí, así es. Porque todo tiene una razón de ser. ¿Por qué se vieron tanta gente allí? Jesús solo llegó para curar a uno. ¿Y por qué llegó solo a curar a aquel que tenía más tiempo que todos los que estaban ahí? Porque 38 años estamos hablando de un buen tiempo, hermano. Porque ahí dice 38 años de estar enfermo, no de edad. No, de estar postrado en una cama, 38 años. ¿Por qué no tenemos, o sea, por qué tenemos este relato en el Evangelio de Juan? Bueno, la intención del evangelista es dar a conocer el milagro de Jesús. El texto no da evidencia que el escritor apoye o crea dicha leyenda, sino que él está contando, nos está diciendo, mire, ahí había un estanque que tenía 5 pórticos y que en ese estanque yacía una gran multitud de enfermos. Y que en ese estanque la gente creía, estaba ahí porque creía que un ángel bajaba. O sea, eso es lo que quiere decir. La gente creía que un ángel bajaba, movía las aguas y aquel que se metía primero era sano. Por eso la gente estaba ahí. O sea, la intención del escritor, la intención del evangelista es darnos a conocer lo que la gente creía. Gloria a Dios. ¿Por qué tenemos ese relato en el Evangelio de Juan? Bueno, porque para darle sentido al pasaje, el por qué había una gran multitud de enfermos en ese lugar. O sea, el por qué, la razón por qué. Bueno, la razón la sabemos por las palabras del paralítico. Sí, así es. Porque ¿qué Jesús le dijo? ¿Quieres ser sano? ¿Qué es lo que tenía que decir él? Sí. Sí. Quiero. Sí, ¿verdad? Sí, así es. Pero ¿qué le respondió él? Lo que la gente creía. ¿Qué creía la gente? No, digo, cuando el agua se mueve, pues yo no tengo quien me ayude, pues no me puedo mover. Porque siempre se me adelanta otro y llega primero. Eso es lo que la gente creía. También, pues, nos dicen que es lo que la gente creía. Nos dicen que es lo que el paralítico creía. ¿Por qué no creemos que era cierto lo que la gente creía? Primero, el nombre Betesda aparece como el nombre Betesda. Y dijimos que el nombre Betesda significa que casa de misericordia. Entonces, si yo lo leo así, casa de misericordia, entonces puedo decir de que, pues por eso estaban ellos ahí, porque era casa de misericordia. Pero oiga bien, ¿cree usted, hermano, que a los judíos le interesaba este grupo de personas? Dígame, ¿cuál era el grupo de personas que estaban ahí? Veamos el versículo 3. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, ciegos, cojos y paralíticos. ¿Cree usted que a Israel le interesaba este grupo de personas? Pregunto una vez más. ¿Cree usted que a Israel le interesaba este grupo de personas? Cuando dice que encontraron a aquel ciego de nacimiento, ¿qué dijeron sus discípulos?
léalo conmigo. El 9 de San Juan. Versículo 1, pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Recuerden, en el estanque de Bethesda había paralíticos, habían ciegos, habían cojos. Entonces Israel tenía la idea que, como le dijeron a Jesús, ¿quién pecó? Él o pecaron sus padres para que haya nacido así. Recuerde que las prohibiciones de Dios en la ley de Moisés, para que aquellos que debían de servir y acercarse al tabernáculo, dentro de las prohibiciones estaba aquel que era enano, dice ahí, o pequeño de estatura, aquel que era tuerto, aquel que fuese cojo, aquel que estuviese enfermo, no podía acercarse al tabernáculo. Pero eso era con respecto al sacerdocio levítico. Pero resulta que Israel se lo había aplicado a todos. Entonces, si Dios no quiere que se acerque este tipo de personas, tampoco estos pueden acercarse, porque pues puede ser que ellos hayan pecado, o puede ser que sus padres pecaron y por eso están en esa condición. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Si le llamamos casa de misericordia, ya no huele a casa de misericordia, ¿verdad? Ya no pegaría. O sea, si están allí no es porque para que los judíos lleguen, ¿verdad? Con vendas ahí, ¿verdad? Con menteolato o de oxógeno, con pastillitas para ayudarles a ellos. No, ninguno de ellos, ni siquiera, me imagino, ni siquiera se atrevían a acercarse a ese lugar. Porque el carácter de ellos siempre Dios y Jesús lo descubrieron que era un carácter sin misericordia. Entonces vea usted el estanque de Bethesda, casa de misericordia. No pega el nombre. Entonces, vemos nosotros ahí de que realmente, pues el nombre, ¿verdad? No va de acuerdo a lo que se ve. Y como dije, y lo otro, imagínense usted, si para conseguir un milagro de Dios fuese así como en ese lugar, el primero que toque estas flores va a ser sano. Yo le aseguro, hermano, que se brincaran las sillas y se hicieron solo desorden. Y el primero que las toque, imagínese usted así, si fuese así, ¿verdad? Tenemos carrera ahorita. Pero cuando nosotros vemos el accionar de Jesús con respecto a los enfermos, yo quiero que leamos unos 2 versículos nada más. Por ejemplo, si nosotros leemos Mateo 4:24. Mateo 4:24. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los a uno, solo uno. ¿Los sanó a quiénes? A todos. Y los sanó. Gloria a Dios. No sé si ustedes pueden dar la gloria a Dios, hermano. Vámonos para Lucas 4:40. Lucas 4:40. Mire lo que dice la palabra de Dios. El 4:40 de Lucas. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él. Y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba.
No solo uno, No. a todos los que le traían. Sí, amén, así es. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. No sé si usted me está entendiendo, hermano. Sí, amén, así Y es. usted vea el contraste, ¿verdad? El contraste de aquel que creía que al moverse el agua tenían que correr todos. El que podía correr, ¿verdad? Sí. El que no podía correr tenía que rebotar o tenía que rodar para poder llegar. Otro de los aspectos que nosotros podemos ver es de que en el Evangelio de Juan se mencionan dos estanques. El estanque este que estamos esta tarde leyendo, estanque de Bethesda, y el estanque de Siloé. Pero hay algo diferente, Gloria a Dios. que en el estanque de Siloé, Jesús al cielo dice que escupió en tierra, hizo lodo, le untó en sus ojos y le dijo, ¿qué le dijo? Ve a lavarte, ¿a dónde? Al estanque de Siloé. Sí, así es. Lo envió a lavarse al estanque. Sí. Pero en este caso, cuando Jesús sana al paralítico, no le dijo, a pesar de ahí, mira. No, le dijo eso. Levántate. Gloria a Dios. ¿Cómo le dijo, hermano? Levántate. Levántate, Toma tu lecho toma tu lecho y anda. y anda. Gloria a Dios. Gloria a Dios. No sé si usted le puede dar la gloria a Dios, hermano. Amén. Gloria a Jesús. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor. Amén. Gloria a Jesús. Alabado sea el nombre del Señor, hermano. Gloria a Dios. Es digno el Señor darle la gloria. Otro detalle que podemos encontrar, hermano, que a este hombre paralítico, Jesús le dijo estas palabras. Lea conmigo aquí siempre en el Evangelio de Juan, pero vamos a leer el versículo 14. Después dice, le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. ¿Por qué cree usted que le está diciendo eso? Si ese hombre tenía 38 años de estar ahí, esperando un milagro de Esculapio, esperando que algo pasara en esas aguas. Pero Jesús al sanarlo le dice, mira, has sido sanado, Gloria a Dios. vete en paz, pero no peques más, no vuelvas a caer en lo mismo, Sí. para que no te venga algo peor. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Entonces, quiero que nos enseñe a nosotros este relato, hermano. Bueno, primero que no podemos poner nuestra fe en nada ni nadie más que solamente en nuestro Señor Jesús. Amén. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. No poner nuestra fe en supersticiones. Que mire, si usted se viene a bañar aquí, esta agua es mágica. Hay iglesias, hermano, aquí en nuestro país que venden agua. Que quizás el pastor es a ver quién es, pero ora por la guacanada de agua, ¿verdad? Y la bendice, y entonces ya la guarda en el botecito y agua bendita, hermano. Si usted se fija, aún dentro de la iglesia católica romana, la gente que va, agarra una rama al sacerdote y empieza a tirarle agua, y la gente se pone donde le caiga. Donde le caiga, hermano. Sí, así es. ¿No lo ha visto usted eso? Bueno, yo lo he visto, y aquí lo he visto en nuestro país. Sí, amén. ¿Por qué creen que la gente se pone ahí? Porque creen que esa agua es bendita. Toda el agua es bendita, hermano, porque Dios la hizo, hombre. Toda. Y no tiene ningún poder, hermanos. No, ninguna agua. No tiene ningún poder. Usted puede ir a bañar todos los días al río, ¿verdad? Pero si Dios no ha hecho la obra en usted, no va a pasar nada.
así es. Aquel hombre dijo, no, pues allá en Siria hay ríos mejores que este. No, es que no era allá donde el Señor lo estaba enviando. Era la palabra de Dios, hermano. Gloria a Jesús. Era la orden de Dios. Que le había dicho, ve y lavate ahí. Amén, así es. Entonces nosotros tenemos que poner nuestra fe solamente en Jesús, nada más. Miren, hermano, hay gente que pone su fe en el hombre, en los pastores a veces. Ah, no, es que si el pastor ora por mí, dice. No, cualquier hermano puede orar por usted. Usted mismo puede orar ahí en la casa, con el hermano, ahí al enfermo. Si Dios le da autoridad, pues. Sí, amén, así es. Gloria a Dios, ¿cómo le da autoridad al Señor, hermano? Bendito Dios. Y me dijo una joven en una ocasión, mire, me dijo, yo quiero irme a Guatemala. Y eso quiero ir allá donde está el pastor, me mencionó el nombre de un pastor algo famoso de allá. Y me dijo, y yo, porque yo veo ahí los programas que pasan los enfermos y cómo sanan, yo quiero ir allá para ver si recibo sanidad. Como que el Dios que nosotros predicamos solo es de Guatemala, ¿verdad? Así como que leía el asirio. Le dijo a Eliseo, permíteme llevar unas costaladas de tierra de aquí, le dijo, para cuando yo llegue a Siria las voy a colocar aquí como una alfombra y me voy a arrodillar ahí para adorar al Dios de Israel, en la tierra de Israel, dijo. Equivocado el hombre, ¿verdad? Porque nuestro Dios no solamente era el Dios de Israel, pues. Nuestro Dios es el Dios de toda la tierra. Alabado sea el nombre del Señor. No sé si usted le puede dar la gloria a Dios, hermano. Por eso digo el salmista, que Jehová es la tierra y su plenitud, que Jehová es el mundo y lo que en él habita. Gloria a Dios, a Él le pertenece todo, a Él le pertenece la gloria, a Él le pertenece la honra, a Él le pertenece la alabanza y a Él le pertenece nuestra adoración. Aleluya, aleluya, oh gloria a Dios. Qué bueno es el Señor, hermano. Entonces vean ustedes, hermanos, pues, de que tenemos que poner siempre nuestra fe en Jesús, sobre Él. Aleluya. Jesús dice que Él se dio cuenta que ese hombre tenía mucho tiempo de estar ahí. Mira lo que dice en el versículo 5, versículo 6. Cuando Jesús lo vio acostado, supo que llevaba ya mucho tiempo. Cuando Jesús lo vio ahí, dice que supo que llevaba mucho tiempo. Y ahí le dice, 38 años. O sea, hermano, de que si Jesús amó a este hombre paralítico, fue el hombre, hermano, que llevaba mucho más tiempo de estar ahí. No me si los otros 150 que estaban ahí, no hombre, si esos acababan de llegar en comparación de este hombre. Me imagino yo que entre ellos se regaba la bulla, ¿verdad? Mira, aquel que mira allá, o el que está acostado ahí, que no se mueve. 38 años tiene que estar aquí. Y a todos sabían que ese personaje ahí estaba 38 años de estar ahí. Pero yo me imagino, hermano, cuál habrá sido la expresión de todas esas personas cuando vieron que Jesús se acercó a él. Al que tenía 38 años. Alabado sea el nombre del Señor, hermano. Esto nos enseña a nosotros, hermano, de que Dios, hermano, mire, Él va a llegar a tiempo. Él va a llegar, hermanos. Gloria a Dios. Vean, 38 años. Y ese hombre, imagino que la gente ya sabía quién era Jesús. Si dice que su fama se había corrido por toda aquella región. Y ahí estaba la gente esperando. Mire, yo me imagino, hermano, y por eso hay que darle gracias a Dios. Amén. Amén. Gloria al Señor. Me contaba un hermano ahí de Esquipula, dice que tenía un familiar que trabajaba en el lugar, se encargaban de la limpieza. Dice que en costales sacaban el dinero. Que la gente llegaba para ver a un Cristo negro. Y negro.
porque era blanco el que llevaron. Pero como los nativos de ahí eran de color de piel negra, no lo quisieron aceptar. Entonces se les ocurrió la idea de pegar una pintadita, pues, para que él sea uno de ellos. Cuando la Biblia nos dice que Él murió por todo el mundo, blancos y morenos, Él murió por todos. Aleluya. Pero vea usted, la gente va y llega para ir a tocar ese pedacito de palo negro. Allá en la Basílica de Guadalupe, en México, la gente va para poder tocar un trapo nada más. Un pedacito de trapo. Y que ese trapo está protegido por un vidrio que dice que hasta misiles no lo pueden atravesar, dicen ellos. Está protegido el trapo. ¿Cómo no va a estar protegido? Si miren, si son buenas ganancias las que deja el trapo, pues hay que guardarlo. Por eso, hermano, tenemos nosotros que poner la fe solamente en el Señor Jesús. Gloria a Dios. Este hombre tenía 38 años de estar ahí esperando un milagro en el lugar equivocado. Pero allí llegó Jesús. Aleluya, que Jesús llegó a ese lugar. Un día Jesús llegó donde nosotros estábamos. Ahí estábamos paralíticos, muchos años estando en esa condición. Pero un día llegó Jesús. Un día llegó Él, se presentó delante de nosotros. Aleluya, gloria a Dios. Y Él nos levantó de ese lugar. Él nos levantó de esa condición. Jesús le dijo a aquel hombre: ¿quieres ser sano? Dijo él: hombre, yo quiero, pero no tengo que irme meta al agua. O sea, imagínense usted, hermano, hasta dónde llega la ceguera del hombre. Porque estando ahí Jesús, diciéndole a él: ¿quieres ser sano? Porque cualquiera podía hacer, es decir, que absurda la pregunta de Jesús, ¿verdad? ¿Quieres ser sano? No es que sea absurda, sino que el hermano le está diciendo: mira, ¿quieres ser sano? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Y qué estás haciendo aquí? Pues si quieres ser sano. Y Jesús dice que aquel hombre que le dijo: no tengo quien me meta al agua. No, o sea, Jesús le está diciendo allí: mira, es que yo no te estoy hablando de eso. Hombre, le dijo. Dice, Señor, versículo 7, Señor le respondió el enfermo: no tengo quien me meta al estanque cuando se mete el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante que el hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo. Gloria a Dios. Mira la palabra de Jesús: levántate. Imagínate un hombre de 38 años de no caminar, de estar postrado, de estar paralítico. Esto nos enseña que para Dios no hay nada imposible, hermano. ¿Cuánto lo creemos esta mañana? Para Él no hay nada imposible. Gloria a Jesús. Después de 38 años a este hombre le llegó la respuesta. Así es, amén. Ahí estaba. Dice que aquel hombre tomó el lecho. ¿Por qué le dijo: toma tu lecho? Porque aquí ya no vas a volver. Ya no. Gloria a Dios. A veces, hermano, nuestra fe es confrontada. Sí, así es. A veces nosotros ponemos nuestra confianza en el hombre. Que ese doctor es bueno. Que esa medicina es buena. Puede ser buena, man. Puede ser bueno el hombre, su conocimiento que ha adquirido, ¿sí? Pero hay otro mayor que él. Alabado sea el nombre del Señor. En Él debemos de poner nosotros nuestra confianza. Gloria a Dios. Porque le digo al hombre: toma tu lecho, llévatelo de aquí, porque aquí no vas a volver a este lugar. Llévatelo contigo y vete. Más adelante le dice: no peques más, para que no te pase algo peor.
Gloria a Jesús. Amén. Damos gracias a Dios, hermanos, en esta hora.